siempre se me olvida. Si ustedes se fijarán, en las diapositivas hay dos definiciones de Estado. Estas podrían ser consideradas un diccionario político, es decir, gente que conoce sobre el tema, investigadores, ¿cierto? Abogados, qué sé yo, algún informado sobre el tema, ¿cierto? Escribió y dijo, para mí este es mi concepto de Estado. Y yo dije, ah, ok, este tipo es un seco, este tipo es un crack, entonces por lo tanto yo les voy a enseñar la definición que dice este pana sobre el concepto de Estado a los chiquillos. Entonces, de ahí es que se desprenden estas dos definiciones, ¿cierto? Estado, forma de asociación política, bla, bla, bla. El Estado está formado, bla, 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 ¿cierto? Entonces, en diccionario político, ustedes tienen que colocar territorio. Y entonces leerse estas dos definiciones y entender qué dicen estas dos personas sobre territorio. ¿Qué dicen sobre soberanía? ¿Qué dicen sobre población? ¿Y qué dicen sobre bien común? De ahí terminan la tabla de diccionario político. Ahora, la constitución política, yo debí haberla subido, la verdad, también ahí estoy mal yo, lo lamento. Pero no es tan difícil encontrarla. Simplemente tienen que ir eh, a Google, ¿cierto? Google, y colocar Constitución Política de Chile. Eh, no, esos son recomendados. Acá, Constitución Política de la República de Chile. Entonces, bajan, simplemente la Constitución es larguísima, ¿cierto? Pero los primeros artículos, ¿qué dicen? El Estado al servicio de las personas es promover el bien común. ¿Sí? Aquí está bien común, cómo lo define la Constitución. ¿Qué dice más abajo? La soberanía. Ah, ok. Entonces acá está el ejercicio de soberanía. Por acá decía territorio, si la memoria no me falla. No, pero también dice territorio. Chiquillos, léanse el capítulo 1. Capítulo 1, bases de la institucionalidad, hasta aquí, hasta las bases de la institucionalidad, y van a tener la respuesta en territorio, soberanía, población y bien común. ¿Sí? Van a tener las cuatro divisiones de la constitución política. Y la última parte es prensa, medios de comunicación, entorno cercano. Paula, para ti, los medios de comunicación, ¿qué entienden por territorio? Eh, por territorio, ¿a qué se refiere? ¿Se refiere a qué hacen? ¿A qué Exactamente. Los medios de comunicación, cuando hablan de territorio, informan? Informan a la gente y va dirigido a la nación, pero particularmente va dirigido a las personas que se pueden informar a través de esos medios de comunicación. ya. Informan sobre las cosas que pasan, todo eso. Entonces los medios de comunicación en torno al territorio llega solamente a la gente, ¿a qué gente del país? A la gente que puede llegar a tener acceso al territorio, ¿sí? Y eso hay que poder ver en territorio. En medios de comunicación. Es decir, ustedes ven televisión, ustedes se informan a través de Instagram, ustedes se informan a través de diferentes medios de comunicación, ¿cierto? Estos medios de comunicación tienen definiciones sobre el territorio, se refieren sobre el territorio. Por ejemplo, no sé, quizás para el portal de noticias que ven ustedes, el territorio sea Santiago solamente, quizás solamente ven noticias de Santiago. Yo personalmente creo que no tengo ningún medio de comunicación que me informe fuera de Santiago. Todo lo que sé yo sé sobre el territorio sobre Santiago. Lo mismo con la soberanía, el conflicto con la Araucanía, cómo los medios de comunicación abordan el conflicto político que tienen los habitantes de la Araucanía. La población. ¿Quién es la población según los medios de comunicación? Por ejemplo, los manifestantes podrían ser un tipo de población o no los consideran gente de población, o quizás los categorizan. ¿Qué es el bien común para los medios de comunicación? El bien común es la estabilidad social, es los portonazos, podrían ser un intento de desestabilizar el bien común. Es cómo entienden ustedes, por lo que se informan a través de las noticias, el concepto de territorio, soberanía, población y bien común. Profesor, el de población no lo entendí muy bien. El de población.
Mira, a ver, veamos lo que dice Por acá. un ejemplo, por un ejemplo en Constitución, porque igual está fácil, entonces no va a ser como que esté dando la respuesta así, porque es lo más fácil que hay, lo otro hay que refuérzalo más. En Ujú. Constitución, ¿qué deberíamos poner? En En, con- población. en Constitución, lo que deberían colocar en población es lo que te dice la Constitución de Chile. Vuelvo entonces acá, a la Constitución Política de Chile. Se está transmitiendo, ¿no? No, compartir. ¿La ven ahí o no? Sí. Sí, Entonces, ¿qué dice la Constitución Política de Chile en base a la población? ¿Quién? Las personas nacen libres y iguales en dignidad y derechos. La familia es el núcleo fundamental de la sociedad. El Estado reconoce y ampara a los grupos intermedios a través de los cuales se organiza y cultura la sociedad y le garantiza adecuada autonomía para cumplir sus propios fines específicos. La protección. Es deber del Estado resguardar la seguridad nacional, dar protección a la población y a la familia, propender el fortalecimiento de esta, promover la integración armónica de todos los sectores de la nación, asegurar el derecho de las personas a participar en igualdad de oportunidades en la vida nacional. Son emblemas nacionales, administración del Estado, órgano de desarrollo, la soberanía reside en los órganos del Estado, actual validad ninguna magistratura. Sí, básicamente el concepto de población que te da la Constitución política es el que está acá. Es deber del Estado resguardar la seguridad nacional, dar protección a la población y a la familia, propender el fortalecimiento de esta, promover la integración armónica de todos los sectores de la nación y asegurar el derecho de las personas a participar en igualdad de oportunidades en la vida nacional. Esto, por supuesto, con tus propias palabras, ¿sí? Lo que tú entiendes de esto. Yo Ya, entiendo. entonces sí, porque yo estaba buscando números. No, 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 no lo busques como números. Insisto, léanse literalmente léanse las bases de la constitucionalidad. Una vez que tengan leídas las bases de la constitucionalidad, que chiquillos no les va a tomar más de 5 minutos leerse estos párrafos, son súper cortitos, los buscan, los comparan y dicen ya, ¿en qué parte dice soberanía? Ah, mira, aquí dice soberanía. Entonces la constitución política dice que la soberanía es tanto, tanto. Ah, mira, acá dice población. Entonces la constitución política dice que la población es tanto, tanto. Ah, mira, acá dice bien común. Entonces la constitución dice que el bien común es tanto, tanto. Lo mismo ocurre con el diccionario político, que son las definiciones de estos dos pensadores. Uno, dos, tres pensadores. ¿Sí? ¿Se entiende cómo se rellena el cuadro? Sí, profe. Ya. Dicho eso, entonces, damas y caballeros, comenzamos con la clase de el día de hoy. Gracias por la paciencia. No, ustedes, yo, gracias a la paciencia por profe. ustedes, de Es entenderme. Yo que sé que sí, cuesta profe, mucho. bien complicado la tabla. No, no es complicada, si se dan cuenta, tampoco es tan complicada, pero yo me cuesta explicar bien. Ese es mi problema. Bien, dicho eso, comenzamos. ¿Cuál es el objetivo de esta clase, damas y caballeros? Saquen sus cuadernos, saquen sus tablets, saquen sus computadores, saquen donde sea que quiera que escriban y comenzamos. Ah, tienen hasta el viernes para hacer el webquest, ¿ya? Subo la asignación hoy día para que la envíen. Objetivo de aprendizaje. ¿Cuál era el objetivo de aprendizaje? Ya se me olvidó. Lo tengo acá. Analizar continuidades. Analizar continuidades y cambios en el ámbito religioso. Analizar continuidades y cambios en el ámbito religioso ah, entre las sociedades modernas, entre las sociedades moderna y la actual. Bien, si ustedes se fijarán en el objetivo de aprendizaje que vimos la semana pasada, el objetivo era prácticamente el mismo, analizar continuidades y cambios, pero de la sociedad moderna y la actual, sin incluir la palabra religiosa. Hoy, en la clase de hoy, nos vamos a abocar solamente a aspectos religiosos de la sociedad moderna y la sociedad actual. Para eso, primero tenemos que comprender a priori cómo finaliza la religión en la Edad Media. Y una vez comprendida cómo finaliza la labor de la religión en la Edad Media,
darle preponderancia a la edad moderna. La edad actual es súper fácil comprenderlo porque es la edad que nosotros estamos viviendo, por lo tanto se desprende netamente de sus experiencias, de cómo ustedes han visto el rol de la iglesia a lo largo de toda su vida, ¿sí? Yo creo que aquí prácticamente quizás todos tenemos muchas cualidades que se parecen. Por ejemplo, yo creo que, no sé, la mitad del curso debe estar bautizado y la otra mitad no. Algo así serán los porcentajes. ¿Quién está bautizado, por ejemplo? No, Yo. Yo, Renato está bautizado. ¿Quién más dijo Yo. yo? Ah, yo, ¿yo qué? ¿Pero para qué había que decir yo? Pero Ariel, ¿quién está bautizado y quién no? Esa es la pregunta. ¿Quién está Ah, yo bautizado? no. Yo sí. Benjamín, Antonia, tenemos 3. Yo también estoy bautizado, me incluyo dentro de los bautizados. Ah, la Catalina también está Yo. bautizada. Elisaías está bautizado. Renato está bautizado. Sí, yo creo que. Sebastián, ¿usted está bautizado por el demonio? ¿Se Hola, bautizó, profe. se bautizó usted mismo? Hola Valentina, ¿cómo está? Bien, me estaba bañando, perdón. No se preocupe. Valentina, ¿usted está bautizado, no? Sí, pero no soy muy creyente. Es que yo creo que eso es lo que nos pasa a todos, que Valentina ahí abrió la puerta a la segunda parte, ¿cierto? Que yo creo que todos, en su mayoría, estamos como bautizados, pero como que estamos así como... fue algo que nitamente simplemente se dio que mis papás eran más religiosos que otros, entonces por lo tanto bautizaron, pero tampoco es algo que sea la preponderancia. Hoy en día cada vez se encuentra más en disminución los bautizos. Mi religión es cualquier personaje 2D que sea... No, Ariel, no me interesa entrar en ese tema y mucho menos a estas horas de la mañana. Bien, entonces por lo tanto eso es lo que quería llegar, ¿cierto? La concepción de la religión hoy en día se encuentra muy en el ámbito espiritual, muy en el ámbito personal, muy en el ámbito individual. Entonces hay que contrastarla, hay que mediarla un poco con el rol de la iglesia tanto en la Edad Media como en la Edad Moderna. Por lo tanto, desde ahí parte el siguiente análisis. ¿Cómo era la edad, o sea, la religión en la Edad Media? Según lo que ustedes han estudiado, lo que vieron en séptimo básico y lo que vimos a priori en octavo básico, ¿cómo era la religión en la Edad Media? Ariel, ¿cómo te imaginas tú la religión en la Edad Media? Ariel, Supongo que era la que concentraba, o sea, la religión concentraba mucho más poder que, que ahora, o sea, tenía mucho más importancia que en todas las otras edades. concentraba un gran poder. ¿Qué tipo de poder, Ariel? ¿Político, social, económico, cultural o todos? Eh, no sé si todos, pero político y económico sí. Todos, Bueno, exactamente. cultural sí, todo, 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 Sí, todo. todos, ¿cierto? Entonces concentraba un gran poder en la sociedad. Vivimos en una sociedad. Eh, Valentina, para ti, ¿cómo era la religión en la Edad Media? No sé, profe, no me pregunte cosas a mí. Yo no sé. Pero Creo que Valentina, la gente se basaba mucho en la religión. Como ya, que todo tenía relación a eso. correcto. La gente, Soy Matea yo. por supuesto que sí, la gente relacionaba su vida cotidiana con la religión. ¿Quién más? En el chat había visto algunos comentarios. En ese tiempo, la mayoría o casi todos creían. Correcto, Antonio. La mayoría de la gente la mayoría de la gente era creyente. Correcto. ¿Alguien más quiere aportar algún pensamiento que no se haya colocado todavía acá? Por ejemplo, ¿de qué labores? Porque claramente, como dijo el Ariel, la iglesia concentraba un gran poder, ¿cierto? Un gran poder en la sociedad. Estaba metida en casi todas las cosas de la sociedad. Pero ejemplos concretos de dónde estaba la religión inmiscuida. Por en ejemplo, las leyes. en las leyes, correcto.
específicamente, ¿cómo se llamaba esta cuestión? Las leyes. Dos puntos. El derecho canónico. Canónico. Si ustedes buscan el derecho canónico, bueno, básicamente les va a salir un grupo de leyes que se parecen mucho a las que tenemos en el Poder Judicial en la actualidad, pero con responsabilidad en Dios, ¿cierto? Como que Dios tiene la responsabilidad de castigar a la gente en torno a sus pecados. Hoy en día el Estado interviene en torno a la violación de los derechos humanos, principalmente, ¿cierto? Entonces, ¿las cosas han cambiado? Sí, podríamos decir que se les ha cambiado el nombre, pero no necesariamente implica que haya cambiado la función que se aplicaba en la Edad Media. En las leyes, correcto. ¿En qué más estaba inmiscuido la religión? ¿Qué dijo, profe? ¿En qué otros aspectos estaba la religión metida? Por ejemplo, si hablamos de política, ¿quién tenía el poder político? A ver, vamos a ver el chat. No, no, Ariel, el derecho ¿Papa? canónico es mucho, mucho más antiguo. No es de 1983. Nica. Busca bien, busca bien. Políticamente, alguien dijo, escuché la palabra, ¿El Papa? el Papa. Poder político. El Papa declaraba, no, ya el Papa, dejémoslo ahí. ¿Qué más? En educación. ¿Estaba metido en educación? Sí. Sí. ¿Qué había hecho la religión en la Edad Media en torno a la educación? Bueno, en primer lugar, educaban acerca de religión y tenías que creer en eso. Ujú. Entonces, por lo tanto, educación episcopal, me parece que es la palabra. Episcopal. Si no es así en total la palabra, por favor que alguien me confirme, que me lo corrija. Bien, derecho canónico, el Papa, educación episcopal. En economía, ¿qué tenía la religión católica? ¿De qué era dueño? Si tenía preponderancia económica. ¿Se acuerdan cuál que era sinónimo de riqueza durante la Edad Media? La verdadera pregunta es en qué no. ¿Verdad, Raúl? Toda la razón. Control de la economía. No. ¿Qué se necesitaba para ser millonario en la Edad Media? ¿Poder? Poder, ya, pero ¿qué clase de poder? ¿Poder religioso? Sí, pero para tener una importancia económica, ¿qué se necesitaba? ¿Ser dueño de Amazon? ¿Ser dueño de Starbucks? ¿Qué se necesitaba en la Edad Media para ser millonario? Tener territorio, Tener tierras. territorio. Tener territorio. Exactamente. Aunque, Dominio, profe, la posición social en la que uno nacía también influía, ¿cierto? absolutamente, absolutamente. Lo que vamos a colocar en cultura. Economía, entonces, dominio territorial. La iglesia tenía su propia casta social, ¿cierto? Que eran el clero, ¿cierto? Estaba la aristocracia, que estaba conformada por los nobles, los señores feudales, los reyes. Luego venía el clero, ¿cierto? Que estaba conformado por la gente de la iglesia. Luego venían los vasallos, ¿cierto? Que era la gente, el pueblo común. Y finalmente estaban los esclavos, ¿cierto? Bien, a grosso modo, bien, correcto, genial. Ahora, ¿cómo era o cómo es la religión en la actualidad? Respondamos en función de lo que habíamos respuesto acá arriba. La religión en la actualidad tanto poder. Eso ya no funcional. la religión en la actualidad ya no ostenta
tanto poder. ¿En qué espacio podríamos decir que ahora la religión tiene poder? En el Mm. social. Social, bien, y cultural, diría yo, ¿cierto? Económico, Sí. yo creo que sí también, ¿cierto? Es Político, que depende de la persona, porque ya no tanto. O sea, Depende, profe. yo creo que la religión Sí. en el aspecto económico hoy en día solamente como que se enfoca en, ¿cómo decirlo? ¿Cuál es la palabra? Cuando alguien es filántropo y solamente dona dinero por donar. ¿Cómo se llama eso? ¿Alguien lo conoce? ¿La palabra que estoy buscando? Pero en realidad, por ejemplo, en el Vaticano se concentra cualquier dinero, o sea, las caleta tienen prendas del para matar Papa el son hambre cosas, mundial 3 veces. ocupan cosas súper ostentosas. Es verdad, es verdad. Si nadie está diciendo que la religión católica hoy en día no tenga dinero, pero su función, pero por ejemplo, no tiene más dinero que, no sé, que Brasil. Hoy en día la religión no tiene más dinero que muchos países, ¿sí? Lo que por lo tanto implica que es solamente un número más o una ficha más dentro de un tablero económico gigante, ¿sí? En cambio, en la Edad Media, la iglesia era el tablero económico en sí, ¿cachai? ¿Se entiende la analogía, cierto? Sí. Ok, Sí. entonces, ya no ostenta tanto poder. En la economía yo diría que está abocada como a una función como de ayuda, de caridad. Esa era la palabra que estaba buscando. Eh, y economía, caridad. Yo siento que Ostenta significa que tiene, ¿cierto? sí, exacto. Por lo tanto, ya no ostenta es que ya no tiene. Bien, la gente hoy en día relaciona la religión con su vida cotidiana, que fue el segundo punto que respondimos. Sí, Sí, siguen relacionándola, pero ya es opcional. se sigue relacionando. Por lo tanto, ¿cómo podríamos colocarlo? La religión tiene importancia en la vida cotidiana, coma, pero es opcional, ¿cierto? Cierto, están en la clase, ¿cierto? Cierto. La mayoría de la gente era creyente en la Edad Media. ¿Qué ocurre con eso hoy en día? La verdad que se responde en la otra porque es opcional. Sí, Se puede poner que se han creado más religiones. correcto. Entonces, hoy en día no toda la gente es creyente y además se han creado nuevas religiones. Esto no quiere decir de ninguna forma que durante la Edad Media no existieran más religiones, ¿cierto? Simplemente Pero No, nada que ver. la mayoría era católico, ¿no? la mayoría en Europa eran católicos, sí, absolutamente, por no decir que el 90% de la población, ¿cierto? Los únicos que no eran católicos eran los que se encontraban cerca de la península arábica en y cerca del norte de África, porque se acuerdan que si miran el mapa de Europa, el norte de África conecta con la península ibérica, que es donde se encuentra España. Entonces, en esa parte hubo una mezcla cultural entre el Islam, es decir, los musulmanes, y la gente de Europa. Esta gente se va a empezar a llamar los vascos. No sé si les suena el País Vasco, que es como una parte de España, que en su tiempo también quería independizarse. De ahí se viene esta mezcla cultural entre Medio Oriente y Occidente. Pero tampoco representaron un gran porcentaje de población. En su mayoría, como nos dice Valentina, eran cristianos, católicos, para ser exactos. Bien, entonces la mayoría de la gente era creyente. Y hoy en día, eh, ¿en qué labores tiene la religión? ¿En las leyes la religión tiene opinión? Y la verdad que sí, pero como que lo tapan. Pero se podría decir que no. No, ¿cierto? Aunque Oficialmente, todavía sigue habiendo algunas cosas que es obvio que las hacen por la religión, pero se supone que no Pero la debería mayoría ser. ahora no, antes era más.
Y antes estaba por decreto, es decir, que era labor del Estado que la Iglesia interviniera. Por ejemplo, si ustedes revisan las leyes laicas que se promulgaron en Chile en 1887, si la memoria no me falla, el Estado se anexó de la Iglesia, es decir, la Iglesia dejó de tener poder político. Por lo tanto, antes de que ocurriera este acontecimiento en Chile, los que tenían la facultad de tener matrimonio a la gente, es decir, de unir a la gente en matrimonio, era la Iglesia. Luego, con las leyes laicas, no, ¿cierto? El Estado. Por ejemplo, hoy en día cuando alguien dice me voy a casar, pero hay uno le pregunta, oye, ¿te vas a casar por el civil o te vas a casar por la Iglesia? Porque son dos cosas diferentes. Antes de que se promulgaran las leyes laicas en 1887, esto estaba conectado, ¿sí? Lo mismo con el bautizo. Hoy en día uno se inscribe en el registro civil y ese sería como el bautizo. Pero aparte de eso, también antes la iglesia bautizaba e inscribía a la gente en su catastro de registro nacional. Y lo mismo con las defunciones, ¿cierto? Y con esas tres labores principalmente. Entonces, oficialmente, en las leyes, oficialmente, la iglesia no interviene en, oficialmente, la iglesia no interviene en ni las leyes, ni la educación, aunque igual existen colegios religiosos, ¿ah? Eso también es una dualidad. Como que la iglesia no tiene poder oficialmente, pero ha tenido tanto poder desde hace tantos años que sigue representando poder dentro de la sociedad. ¿Alguna vez ustedes fueron a algún colegio católico o algún colegio Y yo religioso? yo fui a un colegio Sí. cristiano, no No, católico. Cuéntame, Paula, ¿cómo era la experiencia? Potente. ¿Por qué? Nada, es que en primer lugar, en ese colegio habían bastante injusticias, porque por ejemplo, solían tener a un niño, que ese niño había repetido como 3 cursos y se encargaba de vender cosas ilícitas, y ¿Ya? no lo echaban por pena, porque como era cristiano creían que iba a cambiar. ¿Ya? Y, y nada, tenían como bastante gente exiliada del mundo, por así decirlo, pero era un colegio bastante estricto y un colegio donde no podía, por ejemplo, decir, por ejemplo, tu orientación sexual Ujú. a frente de un profesor porque el profesor te lo iba a cuestionar. Y tú le preguntabas, por Mm, ejemplo, al profesor qué pensaba sobre, no sé, la comunidad LGBT y el profesor estaba ni ahí con decirte que no le parecía bien, que no era correcto. Era un Así colegio que la bastante verdad que esos colegios son para la gente que cree. para la gente que cree. Sí, Pero, además entonces, que ¿era no. era un colegio malo, decís tú? ¿Era un colegio así como de...? No podría decir que era un colegio malo porque la educación la verdad que era bastante buena y era muy exigente. Ujú. De hecho, se hacían hasta intercambios en ese colegio, pero solamente eso, que se regía demasiado por la religión cristiana y había que ir a misa, todo, Ya, siempre habían días que había que ir a misa y tenías que hablar y no ok. No, me parece lo bien, me parece recomiendo. bien. No, no recomiendas la experiencia. Muy mal. No, a menos que te guste, no. Ujú. Ya, genial. Entonces, bueno, claramente hoy en día, insisto, la iglesia no tiene una labor oficial, ¿cierto? Es decir, no es parte del Estado velar porque la iglesia haga esto o haga esto otro. La iglesia es un ente diferente al Estado, ¿cierto? Que trabaja en función de lo que ellos consideren correcto. Dicho eso, claramente desde la Edad Media a nuestra edad en la actualidad han habido diferentes cambios. Entonces, me interesa que ahora ustedes teoricen, denme un segundo, vamos a escribir acá, cierto cambio. Damas y caballeros, cambios. ¿Qué cambios creen ustedes que tuvieron que haber enfrentado la iglesia para que hoy día esté como está? Cambió el pensamiento, se volvió mucho más flexible y empezó a admitir muchas más cosas. ¿Ya? Flexibilización del pensamiento dogmático.
dogmático. Ya. ¿Qué más tuvo que haber cambiado? Se dio poder político, económico, social, todo. ¿A quién le cedió el poder político? Al Estado. Al gobierno, al Estado, Al Estado. ¿Y quién era el Estado en esa época? la monarquía. Monarquía, correcto. Sería poder político, económico y social a la monarquía. ¿Qué más? ¿Qué más? Bien, genial, opulento, Pestilupi. Económicamente hablando, ¿qué tuvo que haber ocurrido? Ah, no. Que la iglesia dejó de ser la fuente de poder monetario. La iglesia dejó de ser la fuente de poder monetario, sí, porque igual, o sea, es que eso lo colocamos acá, se dio poder político, económico y social a la monarquía. Pero vayamos más específico, acontecimientos. ¿Qué acontecimientos tuvieron que suceder para que se reformara la iglesia? Necesito hechos específicos, porque está súper bien lo que respondieron. Flexibilización del pensamiento dogmático, se dio poder político, económico y social a la monarquía. Correcto, eso es a gran escala. Pero necesito acontecimientos específicos que me permitan identificar que esto fue así. Por ejemplo, ¿por qué se flexibilizó el pensamiento de la religión? ¿Por qué se flexibilizó? ¿Qué pensamiento llegó a decir la reforma protestante? Bien, correcto. Cambios. La reforma protestante vino. ¿A qué vino la reforma protestante, Raúl, que tú respondiste? Me encanta cuando Raúl responde, porque responde bien, pero dice, esto, pero no sé. Raúl, ¿qué fue la reforma protestante? Sí, exacto. Ellos registraron el código 9086 por estimulación eléctrica transcraneal para la paciente Inicia. No va a responder el man, te apuesto que no va a responder. Ya, no importa. ¿Qué otro acontecimiento tuvo que haber ocurrido? La fragmentación de la iglesia. Correcto, ya. Sí, correcto, fue la fragmentación de la iglesia. Le dio poder político. Podríamos colocarlo esto junto. Esto. Podríamos colocar esto acá. Es que no me alcanza la pizarra, pero yo colocaría acá. Paula, ¿puedes silenciarte un poquito? Porque se escucha tu... Oh, sí, perdón, se me había olvidado. El poder político, económico, a través de la fragmentación. A través de la fragmentación. Bueno, perdónenme ahí, pero no alcanza la pizarra. Otro evento que pudo haber ocurrido que permita el cambio de esto a esto. Da origen a numerosas iglesias agrupadas. Correcto, Benjamín. Correcto, correcto. Cambio de pensamiento por la ilustración. Correcto. Correcto, muy bien. Cambio de pensamiento a través